Bueno, saludos mis hermanos de este canal Porque Católico. Bienvenidos una vez más a este pequeño encuentro que tenemos aquí para conocer de nuestra fe, para poder dar razones también de nuestra fe. Esta vez quería hablar de un tema que se me ha preguntado mucho y que yo también he tenido que indagar, investigar bastante, porque al principio me resultó bastante confuso, no lo entendía. Y es que hay muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas, que existen en el mundo. Cada uno clama tener un camino cristiano hacia la salvación. Y bueno, es bueno saber la historia de esto, cómo es esto, entenderlo un poquito más de lo que entendemos superficialmente. Mucha gente todavía me pregunta: Gustavo, ¿y estos qué son? ¿Son pentecostales? ¿Qué creen? ¿Estos qué son? ¿Estos son anabaptistas? ¿Qué creen los anabaptistas? Y bueno, siempre hay dudas de eso. Y yo quería aprovechar este espacio para poder ofrecer este video a aquellas personas que me preguntan y hacerlo con una pequeña ayuda visual, ya que así es más fácil de entender, ¿no? Y hice lo mejor que pude dentro del tiempo que tenía, un pequeño gráfico para poderlo presentar aquí en este video. Primero que todo, yo quería decir que la Reforma Protestante empezó en el 1516, 1517, y de ahí se han venido otras denominaciones que se hacen llamar cristianas. Pero quiero que lo veamos en el tiempo histórico, para que nosotros podamos visualmente ver cómo se fueron desprendiendo la una de la otra. Y para esto me voy a valer de esta pequeña gráfica. Entonces fíjense, hay muchas denominaciones que se hacen llamar protestantes, que se hacen llamar cristianas, que existen. Aquí hay las principales, pero hay muchas más. Pero voy a hablar de las principales. Por ejemplo, nosotros podemos comenzar desde el 1517 con los luteranos. Este movimiento luterano lo inició, era un sacerdote y monje católico que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero comenzó con esta reforma. A mí no me gusta llamarlo reforma, porque en mi opinión, y puede ser discutible, no hay problema, pero yo pienso que si uno, por ejemplo, vive en una casa y la quiere reformar, uno no va y se compra otra casa. Uno trabaja en la casa que quiere reformar. En cambio, Martín Lutero lo que hizo fue que abrió otra iglesia. Este es un tema del cual hay mucho hilo que cortar, porque hay mucha historia también ahí. Pero bueno, lo que quería decirles es que Martín Lutero empezó esta iglesia luterana que todavía se mantiene. Después de Martín Lutero vino el anglicanismo, que también se desprendió de la Iglesia Católica. Esto pasó en Inglaterra y su fundador fue Enrique VIII. Enrique VIII, para hacer el cuento corto, se quería divorciar de su esposa, se quería volver a casar y le pidió al Papa que lo divorciara, y el Papa le dijo: no, en la Iglesia Católica no hay divorcio. Entonces él se molestó y se separó de la Iglesia Católica y se nombró él mismo el líder de esa iglesia anglicana, hace una especie de papa, y formó el anglicanismo. Esto fue en el 1533. Luego, en el 1563 al 1643, comenzaron los reformados, principalmente los calvinistas y los presbiterianos. El calvinismo fue fundado por Juan Calvino, y la bandera de batalla de ellos, sobre todo otras cosas, es que ellos creían todavía en una doble predeterminación o predestinación, en la cual Dios crea que ya decidió desde el inicio quién se salva y quién no se salva. Esto fue lo que Juan Calvino defendió, entre otras cosas. También estaban los presbiterianos en esa rama, que lo fundó los presbiterianos el señor John Knox, que más o menos creían lo mismo que los calvinistas, con algunos cambios. No creían en la doble predestinación. Después de esto vino el restauracionismo en las iglesias americanas, el cual lo comenzó el señor Thomas Campbell, y de él continuó su hijo Alex Campbell. Esto estuvo aquí en Estados Unidos y vinieron en el Mayflower, un barco que vino de inmigrantes de Inglaterra a los Estados Unidos. Luego de esto
vino el anabaptismo o los anabaptistas. Estos anabaptistas comenzaron con el señor Menno Simons, y ellos lo principal que creían era que el bautismo que habían recibido de la Iglesia Católica o incluso de la luterana, el bautismo de niños no valía y el bautismo de adultos tampoco, porque tenían que ser bautizados de nuevo. Estos eran los anabaptistas. De aquí se desprendió otra rama del protestantismo que se llaman los bautistas o los baptistas. Esto lo comenzó John Smith. Hay unos que creían que el paido bautismo, o sea que lo podían bautizar con la fe de los padres, otros el credo bautista. Es un poquito complicado. En verdad hoy no quiero profundizar en lo que creían, las profesiones de fe de cada uno, porque estuviéramos aquí, el video sería muy largo, aunque es bastante interesante. Después de los baptistas, que fueron en 1609, vinieron los metodistas. Y los metodistas, esta iglesia fue fundada por John Wesley. Después de los metodistas vino otra rama más que se desprendió de los reformados calvinistas y presbiterianos, que fueron los adventistas. Esta fue primero fundado por William Miller, que en el 1843 predijo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoció como el gran fiasco, ya que evidentemente Jesucristo no vino, y ellos teorizaron de que, bueno, que no era que no había venido, que habían fallado en la profecía, sino que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y que eso era que ellos no se habían equivocado, sino que Dios, eso era lo que iba a hacer. Esto le siguió después de William Miller, que le dio bastante apogeo a esta denominación adventista, la señora Ellen White. Y la señora Ellen White tenía muchísimas visiones, escribió muchos libros, hizo muchas profecías, de las cuales, por cierto, muchas no se cumplieron tampoco, y es la líder más reconocida de este movimiento adventista. Luego de esto, del anglicanismo, se desprendió los episcopalianos. Esto fue por el arzobispo anglicano William White, y se parecen mucho, son casi imperceptibles la diferencia entre el anglicanismo y los episcopales. Tienen mucha presencia también aquí en los Estados Unidos. Bueno, fíjense, todas estas ramas, nosotros podemos ver la fecha. Por ejemplo, los episcopalianos fueron en 1784. ¿Okay? El más antiguo de estas denominaciones es, por supuesto, el luteranismo, que fue en el 1517. Luego de esto vinieron los pentecostales, el pentecostalismo. Este movimiento fue iniciado por Charles Parham, y comenzó aquí en Estados Unidos en el 1901. Es muy popular. Ahora hay neopentecostales, y de ahí se han desprendido también otras ramas de denominaciones que cunden por todos lados. Son iglesias muy populares, que creen mucho en el obrar del Espíritu Santo, pero de una manera muy particular, hablar en lengua, la profecía como de verdad adivinar el futuro. Mucho evangelio en la prosperidad también viene de allí, experiencias personales sobrenaturales. Si ustedes van o ven en YouTube, buscan ritos o predicas pentecostales, se va a encontrar mucho de esto. Bueno, aquí tenemos más o menos, como se pueden dar cuenta, hay una gran cantidad de denominaciones que se han desprendido la una de la otra y se han dividido. Una se divide de la otra y sale de la otra y sale, y esto sigue sucediendo. Si nosotros somos más detallistas, nos vamos a dar cuenta que hay otras denominaciones que básicamente creen lo mismo, pero difieren en muchas cosas. Yo, por ejemplo, les voy a poder decir lo general. Lo general de ellos es que creen en las 5 solas. Por ejemplo, la sola escritura, que dice que solo la Biblia, la sola fide, que dice que son salvos solo por la fe, la sola gracia, que es solo por la gracia que el cristiano puede obrar y vivir, y solo Cristo, que significa solo Cristo, o sea que solo Cristo es el mediador. Ellos no toman en cuenta ningún santo, ni la Virgen, por supuesto, nada por ahí, y solideo gloria, que solo a Dios la gloria, porque fueron como gritos de guerra que iban entre la creencia de la iglesia original, de la iglesia católica. Pero todos estos se desprenden de una sola rama, que es la Iglesia Católica, que fue fundada por Cristo
en el año 33, ¿verdad? Sobre Pedro y sobre los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como lo podemos ver aquí, y de ahí se desprenden todas estas denominaciones. Ahí, como pueden ver, no sé si ustedes aprecian lo mismo, pero para mí es muy obvio que hay mucha confusión. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos al principio, inmediatamente, fíjense que de Martín Lutero al anglicanismo fueron menos de 20 años, ¿verdad? Y de ahí al calvinismo también pasó muy poco tiempo. Y ya se estaban peleando entre ellos y se estaban heretizando entre ellos y excomulgando entre ellos. Y Lutero en su tiempo de vida él tuvo la oportunidad de darse cuenta de lo que había causado y hizo declaraciones como que vamos a tener que volver a los concilios porque esto es un desastre. No con estas palabras, pero sí dijo algo así parecido. Y estas son las consecuencias. Todo esto que nosotros vemos aquí son las consecuencias de no tener un magisterio, ¿verdad? Y de la libre interpretación de la Biblia. Ahora, yo respeto mucho al que piense que esto es lo correcto, respeto mucho que crea que esto es la manera de pensar, que esto es sano, que tenemos que tener libertad para interpretar las escrituras y sacar de ahí nuestra propia doctrina. Yo hoy en verdad no quiero hacer descarga de nada de esto, lo que quiero es mostrarle a mis hermanos que tenían dudas de cómo era esto, cómo es esto, que hay varias denominaciones, hay gente que está muy poco familiarizada con esto y cómo es que de una salieron otras y se fueron formando nuevas y se siguen formando nuevas y nuevas comunidades cristianas. Y no he hablado aquí de otras más, por ejemplo, que son grandes, como los mormones, que fueron fundados por José o Joseph Smith, aquí en Estados Unidos, también en los años 1830, 1840 y tantos, por ahí. También los Testigos de Jehová, fundadas por Charles Russell, que son también otra gran agrupación, que no se consideran cristianas porque no tienen el mismo concepto que tenemos los cristianos de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, que Jesucristo es Dios, que es Dios, plenamente Dios y plenamente hombre. Hay varias denominaciones que no creen eso, por ejemplo los mormones y los Testigos de Jehová. Por lo tanto, no quise tomarlas en cuenta, pero las quería mencionar, no lo puse en la gráfica, lo quería mencionar. También quiero ser honesto y dejar claro que en el año 1054 hubo un cisma en la Iglesia Católica, donde la Iglesia Ortodoxa se separó debido a una discusión de la cláusula filioque, o sea, de la cláusula del credo niceno constantinopolitano, que dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y los ortodoxos opinan que proviene solo del Padre, y esa discusión nunca se llegó a un acuerdo y se separaron. Se separaron y fueron cismáticas, pero creen básicamente lo mismo que cree la Iglesia Católica. Los papas lo han considerado como el pulmón izquierdo de la Iglesia Universal y tenemos muy buena relación con ellos. Si nosotros también podemos notar varias cosas que suceden entre estas denominaciones, las que están más cercanas en la línea de tiempo al catolicismo, las que se han dividido menos, tienen más cosas en común en el catolicismo. Por ejemplo, los luteranos bautizan niños, creen también en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, con la diferencia de que ellos no creen en la transustanciación, sino en la consustanciación, un detalle ahí un poco filosófico, pero que es bien importante. Los presbiterianos también bautizan niños, los calvinistas también bautizan niños, mantienen muchas cosas parecidas. Si ustedes van a una iglesia anglicana, se van a encontrar que se parece mucho a un templo católico. Igual pasa con algunas luteranas, uno entra y por lo menos las más conservadoras lucen muy parecidas a la estructura de un templo católico, porque se han desfigurado mucho menos. Y cuando digo desfigurado no lo digo de mala manera, sino que el protestantismo poco a poco, al ir negando la autoridad de la Iglesia Católica, el magisterio, fueron apartándose de las doctrinas originales y creando sus propias doctrinas, sus propios medios de salvación, y fueron perdiendo o desligándose de la vida sacramental que propone la Iglesia Católica original, la que creyeron los padres de la Iglesia y por supuesto la que enseñó Cristo y la que enseñaron los apóstoles. Entonces, bueno, espero
que esto les haya servido para aclarar un poco. Espero que este gráfico les haya podido ilustrar más o menos cómo es esto de las separaciones de las iglesias protestantes y que les haya servido. Y cuando yo veo estas divisiones y esta confusión, cada día le doy más gracias a Dios de ser católico. Así que bueno, hasta luego, Dios los bendiga, espero que esto les haya gustado, denle like, compártanlo y si tienen preguntas o cualquier cosa, por favor, déjenmela saber.